Yo creo que uno de los retos más importantes fue elaborar planes y programas novedosos que refirieran a problemáticas del país, que en ese momento eran acuciosas, ¿no? Que en ese momento fueran importantes. Entonces, uno de los retos más acuciosos que teníamos era cómo generar planes y programas que fueran atractivos, que respondieran a la dinámica nacional, a la problemática de la dinámica nacional, y que involucraran a diferentes disciplinas, ¿no? Entonces esa era una de las metas más importantes. Ser novedosos, dar respuesta a problemáticas concretas y sobre todo crear grupos multidisciplinarios que atacaran problemáticas complejas. Entonces ese fue uno de los retos más importantes. La función que tuvimos como fundadores fue orientar hacia dónde queríamos que la unidad se encaminara, ¿no? Y entonces fue una labor muy enriquecedora porque participó mucha gente, se hicieron colectivos muy dinámicos en donde se discutían planes y programas, se discutían las UEA, se discutían la orientación de la investigación, y eso conformó un grupo muy fuerte, ¿no? Muy fuerte, bajo una misma lógica, que era la innovación, la multidisciplina, la visión de la resolución de problemas del país. Y la función de un liderazgo académico fuerte fue muy importante, ¿no? Cuando hay una persona que tiene claro la forma de trabajar de manera colectiva, cuando se permite las disidencias y las diferencias de opinión, cuando se ven estas como un enriquecimiento y no como un tropiezo, creo que eso facilita muchísimo, ¿no? Poder generar buenas relaciones, pero además buenos contenidos, ¿no? Entonces las aportaciones de diferentes personas fueron muy importantes en la elaboración de los programas. Sobre todo yo creo que estos liderazgos que encabezaron los proyectos fueron muy importantes porque eso permitió que la gente pudiera colaborar, generar un ambiente de colaboración. Al generar el ambiente de colaboración, lo que nosotros hicimos fue detectar cuáles eran a nivel internacional y nacional los proyectos que se estaban discutiendo relacionados con ciencias sociales y ver cuáles eran las problemáticas más importantes del país, y entonces al unir esos dos ejes nos permitió pensar, por ejemplo, en cómo el espacio podría ser un lugar en donde todas estas disciplinas podrían confluir y problematizar alrededor de él, ¿no? Entonces yo sí creo que fue una época muy enriquecedora, muy dinámica, de mucha comunicación entre profesores, entre distintos departamentos, entre distintas divisiones, que le dio un dinamismo muy especial a la unidad, ¿no? Y que pudieron generarse licenciaturas muy novedosas a partir de eso. En ese momento creo que había una tendencia que era sobre todo estos procesos de globalización y mundialización que estaban como en la mesa de discusión, tanto a nivel internacional como a nivel de América Latina, de cómo se vivían estos procesos de globalización y mundialización. Y junto con ellos problemas muy especiales, como podría ser el medio ambiente, como podría ser las cuestiones de género, como podría ser los asuntos políticos, los asuntos de planeación de las ciudades. Entonces, a partir de estas problemáticas fue que nosotros decidimos que el espacio, el territorio, iba a ser esta confluencia en donde íbamos a poder estudiar cómo se daban estos procesos de globalización, cómo se daban estos procesos de mundialización en un espacio como México, como América Latina o como Norteamérica. Y a partir de ello es que fuimos diseñando, por ejemplo, cómo se dieron los procesos de modernidad en espacios como el nuestro, cómo se dan las cuestiones ambientales
en un territorio determinado, o cómo se planifican las ciudades, o qué importancia tienen las cuestiones de género. Entonces, ese fue básicamente como las cuestiones que se discutían a nivel mundial. Y básicamente, nosotros en ciencias sociales tenemos la tendencia a hablar del tiempo, pero no del espacio. Entonces, la afrenta que teníamos era cómo combinar estas dos, tiempo y espacio, ¿no? Para elaborar estudios mucho más complicados que solamente bajo una lógica, que sería la lógica temporal. Entonces, aquí lo que pensábamos era, bueno, vamos a introducir la variable espacio para ver cómo se combinan estas dos, tiempo y espacio, sobre una problemática concreta. El estudio del espacio estaba siendo abordada desde diferentes ópticas, desde la geografía, ¿sí? Desde la política, desde la planeación, y nosotros fuimos incorporando esas temáticas a modo de que nuestro programa fuera multidisciplinario, innovador, e introdujera no solamente las problemáticas que se discutían a nivel internacional, sino cómo bajábamos esas cuestiones a territorio nacional y de América Latina. La verdad es que yo estoy muy sorprendida porque en estos 4, 5, 6 años que tiene la licenciatura tiene 7 años, la demanda ha crecido. Empezamos con 4 alumnos. Y esos 4 alumnos eran los únicos que estaban convencidos de la licenciatura. Fue una carrera contra la marea, ¿no? Porque pues con 4 alumnos nosotros no podíamos abrir, pero entonces fuimos jalando gente que de alguna manera no pasó el examen, esto no lo vayan a decir, pero y fuimos jalando gente, y ahora sí tenemos generaciones que se inscriben de 30, de 35 alumnos. O sea, yo creo que es un campo novedoso, que todavía el mercado de trabajo como que es reacio a plantearse que alguien estudie socioterritoriales. Porque a veces te piden que sean sociólogos, o que sean economistas, o que sean matemáticos, pero juntar esas 3 cosas en el espacio todavía no tiene la dinámica que debería de. Pero es algo muy novedoso, y te digo, cada vez son más los alumnos que se inscriben. Nosotros esperamos que pronto tengamos hasta 2 generaciones cada vez que se abra, ¿no? la convocatoria. Porque sí hemos visto como un avance muy importante, ¿no? Y esto va como creciendo de boca en boca, eso es muy importante, ¿no? También es muy importante como ir siendo como un eco que se transmite, ¿no? Si los alumnos tienen buenos profesores, si los alumnos salen bien preparados, si los alumnos son bien empleados, es algo que se repite. Lo que Coajimalpa generó en mí es la posibilidad de renovarme, ¿no? De renovarme, de pensar desde otra óptica los problemas, de pensar cotidianamente en cómo ir refundando la universidad. Muchas veces se dice, bueno, uno trae lo viejo y trata de combinar con lo nuevo, ¿no? Y lo que decíamos mucho en esa época era, vamos a acabar con las malas prácticas de las viejas unidades hermanas y vamos a generar nuevas prácticas que no repitan lo mismo que sucedió en las otras, ¿no? En parte lo logramos, en parte yo creo que generamos nuestras propias prácticas perversas, ¿no? Entonces sí creo que Coajimalpa ha vivido rápidamente un proceso de crecimiento. Yo creo que el impulso de la doctora Fresán fue muy importante los primeros 4 años, porque peleó a cuerpo partido en el colegio porque se pasaran los planes y programas de estudio, por abrir un espacio para Coajimalpa en las discusiones, por generar reglamentos, por estar al día y ser vigentes en cuanto al consejo, colegio, o sea, toda la infraestructura de la universidad. Y bueno, yo siento que fue una época muy interesante,
muy dinámica, muy vivaz, muy de aprendizaje, ¿no? Bueno, como todo proyecto tiene fortalezas y debilidades. Yo creo que una fortaleza importante es esto de la innovación, recuperar, por ejemplo, esta visión de la sustentabilidad que me parece muy importante, este marco en donde hay colaboración entre las diferentes divisiones, la idea, por ejemplo, de las tecnologías de información, la idea de los laboratorios en ciencias sociales, o sea, hay cosas muy novedosas en la universidad que nos marcan y nos hacen distintos, ¿no? La multidisciplina, la interdisciplina, el estar siempre innovando, el impulsar estos programas de posgrado. Creo que hay cosas muy interesantes y que nos quedan muchos retos por delante, ¿no? Pero también hay muchas debilidades, ¿no? Muchas debilidades que tienen que ver con la falta de experiencia, con un personal muy joven, que poco a poco ha ido allí, ¿no? Pero que nos ha costado mucho trabajo porque casi todos eran recién egresados de sus doctorados, entonces casi nadie había dado clases, no había impartido clases, y la docencia es la parte fundamental de esta universidad, y lo voy a recalcar 20,000 veces. Estos no son centros de investigación, somos antes que nada profesores, y nuestra labor es el compromiso con nuestros alumnos, fundamentalmente. Claro que si se acompaña de la investigación y podemos conjugar investigación y docencia, es maravilloso, pero no pensemos que esto es un centro de investigación. Nuestra labor fundamental son nuestros alumnos, ¿no? O sea, no puedes descuidar la docencia como tampoco puedes descuidar la investigación. Y lo que nos pasó, o lo que nos está pasando, es que nos estamos inclinando a la investigación y no estamos logrando ese equilibrio entre investigación y docencia, ¿sí? Y creo que ese es un reto, no una debilidad, es un reto. ¿Cómo tomar este reto de manera positiva? ¿Cómo hacer que las investigaciones se reflejen en la docencia? ¿Cómo hacer que los profesores se comprometan con los alumnos? ¿Cómo involucrar a los alumnos en nuestras investigaciones? Ese es el reto. Yo creo que sí, yo creo que hay muy buena disposición de parte de todo el personal. Es como cuando veías la tierra prometida, ¿no? Todo el mundo dice, bueno, ahora que estamos ya en la tierra prometida, vamos a hacer esto y esto y esto. Debe de haber un impulso, y los impulsos se generan no solamente de arriba para abajo, sino también de abajo hacia arriba, ¿no? Y creo que somos una comunidad muy fuerte como para ir generando proyectos desde abajo, ¿no? Impulsando proyectos desde abajo con otras divisiones. Creo que hay la posibilidad, pero depende de todos nosotros querer trabajar en equipo, ¿no? No podemos hablarlo de manera individual, sino que debe de haber como una voluntad colectiva de iniciar este tipo de proyectos. Bueno, yo voy a cumplir 25 años en la unidad, ¿no? Bueno, en la universidad, 25 años. Y la verdad es que han sido unos años muy buenos, pero también de muchos retos, de obstáculos que uno tiene que estar brincando permanentemente, ¿no? Yo digo que es uno de los trabajos que más satisfacciones pueden dar, sobre todo porque uno forma gente, ¿no? Uno forma gente no solamente en conocimiento, sino sobre todo en valores, ¿no? Y lo que queremos es fundar y formar ciudadanos conscientes del país en el que viven, estar al pendiente de las problemáticas del país, incidir con nuestro granito de arena en hacer de este país un mejor país, ¿no? Entonces, yo diría que también Miriam Alfí ha cambiado mucho en estos 25 años, ¿no? Y que, pues sí, yo soy hija de la UAM y seguiré siendo hija de la UAM.